Hola, muy buenas. Se nos ha pedido a mi esposo y a mí que hablemos un poquito de la historia familiar, pero enfocado a los recuerdos, a los diarios, a las cosas que nos unen como familia, porque si hablamos de historia familiar, hablamos de obra del templo, cada cosa podríamos enfocarla en una dirección. La historia familiar es algo mucho más amplio de lo que podemos pensar y hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de esa historia familiar. Cuando entramos a la iglesia, hace ya algunos años, se nos enseñó que deberíamos de coger una cajita y llenarla de recuerdos y después con el tiempo ir organizándolos y saboreándolos, escribir nuestros diarios y a través de ellos, pues después, en momentos que quizás vengan en nuestra vida que sean más difíciles, nos podamos llenar de aquellos sentimientos que en aquel momento vivíamos. Pues yo, obediente a aquel mandamiento, preparé una cajita, una caja de recuerdos. Bueno, el problema de tener una casa más o menos grande es que tengo muchos lugares donde guardo recuerdos. Y bueno, pues tendría que definir como recuerdos algo que cabe en esta caja. Esta caja es bonita, es mi caja de recuerdos. Aquí tengo recuerdos de que mi papá guardó, porque esto es algo que quizás es algo genético también que podemos guardar y tener y saborear. Estos son todos los diarios de mi juventud. Empecé a escribir mis diarios cuando tenía 12 años aproximadamente. Y aquí escribía pues todas mis vivencias de cada uno de los días de mi vida. Pues aquí estaba todo. Y yo a veces cuando llego aquí y me pongo a leer, es como si volviera a aquella época, martes 12 de octubre de 1972. Y escribo pues lo que ese día me ocurrió. Pues aquí tengo muchos diarios porque es una vida muy larga. Aquí tengo algo precioso también. Esto es el diario de mi papá. Esto es un regalo que mi papá le hizo a mi mamá cuando eran novios. Como ven, está muy mal, pero está escrito en el año 1923. Muy largo en el tiempo. Y aquí en este diario, a ver, algo que sea referente a su esposa. Mi papá escribía, por ejemplo, esto. Nació mi esposa Adela en Churra el día 21 de mayo de 1911, en una hora anotada en el libro 61, folio 393. Jesús Moreno Gálvez y el día que lo escribió. También relata cuando entró a trabajar en la compañía de ferrocarriles el 19 de junio de 1923. Está aquí todo detalladamente escrito. Y bueno, pues podría contarles muchas más cosas. Por ejemplo, esto que es aún mucho más viejecito, este es el diario de mi abuelo. Mi abuelo es un personaje que nació en el año 1860. Y él pues fue a hacer el servicio militar a las Filipinas y él escribe su diario de a bordo en el barco, escrito a lápiz, allá por el año 1883-84. Él estuvo 3 años. Y aparte de este tiempo de que escribe su travesía por el mar, pues también
cuenta que nacieron cada uno de sus hijos, el día que nacieron, y todo eso él lo iba, pues de alguna forma escribiendo y haciéndolo recordar para todos. Entonces, la genealogía es algo que va en dos direcciones. Una, la que tenemos de nosotros hacia atrás, que recibimos, pero también es importante dejar la nuestra a nuestros descendientes. Este es uno de los tomos de mi diario personal y empieza con mi bautismo en la iglesia. Este es un libro lleno de historias porque, aparte de todo, relato, bueno, el obispo Verdú, cuando se hizo el 50 aniversario y en otras ocasiones que hemos hecho historia de la iglesia aquí en Murcia, pues en este diario está escrito todos los presidentes o obispos que han habido en nuestra ciudad, y hay como una historia de lo que es la ciudad de Murcia. También en este otro álbum tengo la historia familiar, pero fotográfica, donde está mi abuelo, mi mamá, mi papá de jóvenes. Y bueno, pues aquí toda la familia de personas que han nacido desde 1838 hasta más cercanos. Son reliquias que en realidad forman parte de nuestra vida. La genealogía es algo que cuando la trabajamos nos puede dar grandes alegrías. En las charlas que estoy dando últimamente comento que hace aproximadamente un mes y medio llevé una de las grandes sorpresas de mi vida. Cuando conocí la iglesia había una familia a la cual amábamos muchísimo, la familia Baqué. Y yo admiraba mucho a la esposa de este hermano, a María Rosa, porque para mí era lo que yo quería ser en la iglesia. Ella era una persona que sabía tanto de todo, era presidenta de Sociedad de Socorro, maestra de instituto, y para mí era un personaje. Pues nos unió una gran amistad, pero ellos se fueron a Barcelona, a su ciudad donde ellos vinieron. Y bueno, ¿qué tuvo que pasar? Nuestra amistad ha permanecido en estos 40 años, pero tuvo que pasar algo. Ella falleció en mayo a consecuencia del COVID. Y al poco tiempo de fallecer yo tenía una inquietud y sentía que tenía que hacer algo, que tenía que dar de alta a su marido, que tenía que buscarle genealogía porque ella tenía una rama que era de aquí, de la Unión, en Murcia. Y ese sentimiento, pues, no solamente se quedó ahí, que yo empecé a trabajar, les di de alta, hablé con su marido, me dieron la información, y cuál no fue mi sorpresa al descubrir que mi bisabuela y su bisabuelo eran hermanos, que eran de la Heralta y que éramos primas terceras. Yo que ella de alguna forma me estaba haciendo entender que ese sentimiento que yo tenía para con ella, para descubrir que aparte de la amistad y el evangelio nos unía la sangre también. Ha sido, la verdad, cuando yo llamé a su esposo, él lloraba y su hija, y fue un sentimiento muy especial que me trajo esa genealogía, extendernos. Yo sé que soy prima casi, por decirlo así, de muchos miembros de la iglesia que compartimos esa historia familiar. Y sabemos que compartimos el evangelio y que ellos sin nosotros no se van a salvar ni nosotros sin ellos. Y tenemos que ser fuertes para seguir los impulsos, los instintos que el Espíritu Santo nos hace sentir para poder gozar de cosas que ignoramos y que a través de ser obedientes podemos gozar. Y bueno, pues pienso que ya está mi tiempo. Les animo, hermanos, a que lleven su diario, su historia familiar, y que puedan de alguna manera ser esos instrumentos que dejamos un legado a nuestras generaciones futuras, de las cuales ellos puedan gozar. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis queridos amigos, es un placer para mí dirigirme a vosotros. Para explicar un poco, me llamo Leandro Villén y Sánchez por parte de mamá.
y estoy trabajando actualmente en la presidencia del Templo de Madrid. Es para mí un placer dirigirme a vosotros con un tema que siempre me ha encantado desde que conocí la Iglesia. Veréis, hace unos cuantos años, cuando mi esposa y yo nos bautizamos en la Iglesia, descubrimos que teníamos que escribir diarios. Como habéis visto, ella llevaba escribiendo diarios desde los 12 años, desde casi que aprendió a escribir y a leer perfectamente, y entonces ella ya sentía un deseo de escribir. Yo voy a comentar algunas cosas de las que me han sucedido a mí. Yo no comencé a escribir diarios, en primer lugar, explicar que para mí un diario es escribir algo para dejar a nuestra posteridad en recuerdo. Yo no empecé a escribir hasta que no tenía entre 14 años y 15. Fue cuando conocí a mi querida esposa y entonces escribía cuando podía entablar conversaciones con ellos. Y eso, amigos míos, eso es la escritura de nuestra vida. La escritura que algún día que se convertirá en la leyenda de esta familia. Estas cuestiones, después conocimos la Iglesia y comencé a escribir un diario que me iba a llevar el resto de mi vida. Comencé a escribir en el año 81 cuando fuimos al templo, y este es el libro que empecé a escribir. Esto se empezó en el año 81 y acabó, este libro, que es mi primer diario completo, acabó justo cuando comenzaba el siglo XXI. Al comenzar el siglo XXI llegó la era digital y comencé a escribir mis diarios en digital. Y solo continué escribiendo uno a mano, que es la historia de mi trabajo en el templo. Cuando a muchos de vosotros os acordaréis del journal que comencé a escribir en el año 1995 cuando me llamaron como obrero en el templo de Suiza, y continué escribiendo cuando me volvieron a llamar de obrero en el templo de Madrid. Y este está muy actualizado porque tiene escritas hasta el 19 de febrero del año 2021. Cosas que han sucedido en mi tiempo de servicio en el templo. Aquí es todo lo que lo que puedo contar para mi posteridad que me han sucedido en el templo. Está claro que el escribir un diario y escribir cosas de nuestra vida es importante porque se convierte en las Escrituras. ¿Y qué son las Escrituras? Son las palabras que Dios quiere que nosotros tengamos, nuestra posteridad tenga. Y a mi modo de ver, leyendo en la guía de estudio de las Escrituras, ¿qué son las Escrituras? Es eso. Y para mi familia, esto es lo que el Señor y el Espíritu Santo me ha inspirado para que yo vaya dejando a mi familia. Como visteis, mi esposa ha escrito muchas cosas que los dos nos hemos puesto de acuerdo y hemos escrito. Esto es mi vida en fotografía y en comentarios míos. Desde las primeras fotos que aparecen en que yo tengo de bebé hasta el final de todo, al final de mi vida laboral, de mi vida deportiva, jugando en diferentes equipos de fútbol sala,
y todo ese tipo de cosas. Es una cosa tan bonita que es una pena que no trabajemos en esa dirección. Yo os invito de que meditéis si queréis dejar. Ya sabéis que ayer decía, mi compañera decía que es importante que la historia familiar vaya en las dos direcciones. Estamos en el presente, una es el pasado y otra es el futuro. El pasado, nosotros cuando hacemos investigaciones, el pasado son las escrituras. El presente son lo que nosotros dejamos para nuestros descendientes y lo que los profetas nos dicen en la actualidad, los profetas modernos. Os invito para que planeéis y hagáis y dejéis testimonio de ello, y lo comparto con vosotros este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.